Los contratos de concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales se consignaron costos de transitividad distintos, reconociendo mayores pagos por más de 7 millones de dólares, y una serie, acá hay una, en el tramo 3 se detectó deficiencias constructivas, en el trato directo entre concesionario y concedente, y una serie de problemas. Y otra vez regreso a la siguiente lámina a explicar. Siguiente lámina, por favor, caballero. La siguiente. El efecto de la promulgación de la ley en el año 2006, de la 28670, la norma que ratificó la plena validez de los actos previos a la suscripción de los contratos y del mismo contrato, y ello significó una declaración de que los mismos se dieron conforme a ley. A pesar de eso, la Contraloría emitió su informe, el 117 de 2011, como resultado de la auditoría de los tramos 2, 3, 4 de la IRSA Sur, el cual fue remitido el 20 de abril de 2011 al Congreso de la República, a Proinversión, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que tomen conocimiento de los problemas detectados y los efectos de la ley. Sobre los hechos detectados en la ejecución de contratos se remitieron los informes al MTC y Ocitran para que las acciones correctivas. Señora Presidenta, este es el informe que de acuerdo a su invitación he tenido a bien presentarles. Estoy a plena disposición para colaborar y responder todas las preguntas que sean necesarias de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Curi. Tiene el uso de la palabra el congresista García Belaúnde, pero antes pidió una precisión el congresista Mauricio Mulder. El congresista Mulder. Sí, es para procurarnos la documentación, porque el excontralor, el doctor Fuad Curi, cuando era contralor y compareció ante la comisión PARI, trajo esta información. Es obvio que ahora es la que tiene que traer porque estamos hablando del tema de su gestión, pero aquí se ha dicho, Presidenta, que se han emitido 50 informes y acciones de control por parte de la Contraloría, ¿no? Y veedurías se hicieron sobre 16 proyectos en 22 intervenciones y 34 acciones de control en 26 proyectos. El problema es que no tenemos estos informes. Entonces, tenemos solamente los cuadros que nos han traído, pero los informes, cada uno de ellos, de cada uno de los casos, son los que necesitamos. Y no se nos proporcionó en la anterior oportunidad y sería bueno reiterarlo ahora, Presidenta, para que la Contraloría nos lo remita. Gracias, congresista Mulder. Por escrito, la semana que pasó se le ha requerido, posterior a una reunión que se tuvo con el Contralor actual, que se nos remitan todos los informes de control generados en el marco de nuestra investigación. Y estimo que deben estar ya alcanzándolos, le remitiremos una copia de todos ellos. Pero ya se requirió formalmente la semana pasada. La congresista García Belaúnde. Sí, Presidenta. Sí, bueno, sí me he visto las declaraciones y los informes. También nos quejamos en el pasado de las cooperativas que daban carta de crédito sin sustento ni autorización alguna, y la Contraloría hizo algo al respecto. Ellos han hecho una labor de gestión y han hecho denuncias, más de 700 sentencias positivas, 22.000 funcionarios denunciados y solamente 700 sentencias positivas. No sé a qué llama sentencias positivas. Y solamente 30 encarcelados de 22.000. Bueno, es una cosa ridícula, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de muerte civil y todas esas cosas? No sé si algo nos podría decir. Pero la percepción, a pesar de toda esta obra que se ha hecho y esta gestión que se ha hecho, la percepción de la ciudadanía es que no se hizo mucho, o en todo caso se pudo hacer más. ¿Qué pasó? Se pudo hacer más. ¿Qué pasó? Y finalmente, sin dudar, por supuesto, del trabajo que ha hecho el señor Curi, que creo que ha sido interesante, pero yo quiero acá mostrar, Presidenta, un proyecto de ley
del 22 de septiembre de 2011, de mi autoría y de mi bancada, por supuesto, que fue aprobado en este Congreso. La ley se aprobó el 13 de enero del 2012, aquí está. Dice lo siguiente: los contratos de concesión de cualquier obra o servicio público celebrados por el Estado peruano a través de cualquier entidad pública con el sector privado que requieran modificación o adenda deben contar con el informe técnico legal que la sustente a cargo de la entidad pública o correspondiente. Lo dispuesto en el presente artículo debe ser accesible a la ciudadanía mediante su publicación en el portal de transparencia de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ley, Presidenta, que evitaba muchas cosas y que la concesión se otorgará en el plazo vigente que se indica en el contrato de concesión, en el que en ningún caso deberá ser de 30 años, no más de 30 años. La vigencia se contará a partir de la fecha de celebración de contratos respectivos, la ampliación o renovación del plazo requerida del sustento técnico, etcétera. Esta ley, que fue aprobada, fue observada por el gobierno de Humala. Observada. Llegó acá, fue ratificada por la Comisión de Descentralización y nunca se puso a debate. Si esto se hubiese aprobado, no habría chincheros ni nada más, ni las adendas inmensas. 2012, Presidenta, mire el tiempo que ha pasado. 4 años, en 4 años, ¿cuántas adendas se han firmado en el país? Lesiva siempre al interés nacional. Entonces, el comercio Curi habló de un proyecto, no sé si el proyecto se presentó antes o después de esto, pero yo creo que íbamos en el mismo sentido. Entonces, quizás ahora, Presidenta, con la experiencia que tenemos de lo que ha pasado en los últimos 4 años en el gobierno de Humala y en el 6º año del gobierno de Humala, que parece para unos es este gobierno, ojalá que se pueda aprobar, Presidente, y la insistencia de este proyecto en el Pleno y aprobarlo, porque con esto se van a eliminar muchas cosas, Presidenta. Gracias, congresista García Belaúnde. Señor Curi. Muchas gracias por su intermedio, gracias, congresista. El fenómeno relacionado con la cantidad de denuncias y las sentencias positivas y los pocos funcionarios presos tiene que ver con una teoría o una línea de pensamiento que yo he venido comunicando, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es un problema que comienza con el Poder Ejecutivo y termina en el Poder Judicial. Al centro está la Contraloría, que revisa lo que los gestores realizan, y está el Ministerio Público, que determina si los informes de la Contraloría tienen el sustento debido, y aparte, recordemos que el Ministerio Público investiga a los privados, la Contraloría no. Recordemos que el Ministerio Público tiene acceso a las comunicaciones, etcétera, etcétera, los secretos, la Contraloría no. Entonces, por eso, primera capa de la respuesta: el sistema no funciona. La lucha contra la corrupción en el país ha fracasado hasta ahorita. Porque ese trípode o esa mesa, si una pata no funciona, la cadena se rompe. O sea, eso es lo que, digamos, he aprendido mientras he sido contralor. Si el gestor roba, la Contraloría lo detecta, ojalá, porque somos 1.500.000 auditores para 1,5 millones de funcionarios, o sea, el control es selectivo. Pero si llega el Ministerio Público, y el Ministerio Público tarda más o menos un proceso, está calculado en la presentación que hice en mi gestión final, un proceso de corrupción en el Poder Judicial, todo el proceso en el Poder Judicial dura entre 7 años y medio y 8 años. Entonces, obviamente, el punto es, por eso yo lo muestro en mis presentaciones, de 22.000 denunciados, 700 sentencias favorables. ¿Qué me refiero con sentencias favorables, Presidenta, por su intermedio? Son aquellas sentencias que la Contraloría presentó los casos y fueron sentenciados por corruptos. Sin embargo,
Existía la denominada, y ustedes se acuerdan cuando presenté el proyecto de ley, de eliminar la pena suspendida. Existían las penas suspendidas y los jueces suspendían la pena. O sea, 4 años con pena suspendida. Esa frase nunca me voy a olvidar. 4 años con pena suspendida, hasta 4 años, ¿no es cierto? Entonces, los 30 son los que fueron presos hasta esa fecha del informe que lo hice en el Congreso de la República en abril o mayo del 2016. Sin embargo, obviamente ya no hay pena suspendida, porque el Congreso aprobó el proyecto de ley. Ese es uno. Con relación a... Damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta. Una interrupción le pide el congresista Mauricio Mulder. Congresista Mulder. Presidenta, la respuesta del señor Curi llama a una reflexión sobre temas que siempre los hemos debatido en el Parlamento y que tienen que ver sobre la eficacia del Estado peruano frente a distintos problemas que tiene, en este caso el caso de la corrupción. Pero lo que siempre es recurrente, y está nuevamente en su respuesta, es que cada entidad lo que quiere es tener las prerrogativas que tiene otra entidad, porque si no, no puede hacer lo que esa otra entidad no hace, ¿no? O sea, el Estado peruano son compartimentos estancos en los que cada uno quiere tener todo. La Unidad de Inteligencia Financiera quiere también tener las mismas prerrogativas, la Contraloría también quiere tener las mismas prerrogativas, el Poder Judicial las mismas prerrogativas, el Ministerio Público las mismas prerrogativas, y al final todos compitiendo para ver quién tiene el escritorio más grande, quién tiene más funcionarios, quién tiene más recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así nunca se van a solucionar las cosas. Aquí lo que hace falta son que cada uno haga su trabajo en forma correcta y que eso sirva para que en la siguiente etapa, digamos, en la siguiente entidad, pueda tener insumos claros. Por ejemplo, el Estado peruano está dividido en este caso en el que estamos ahora entre la Contraloría y el Congreso de la República. La Contraloría emite informes y el Congreso de la República está haciendo una investigación sobre esos informes, pero el Congreso de la República no tiene los informes de la Contraloría, no los ha recibido. Y en las oportunidades en las que la Contraloría ha sido citada al Congreso de la República, siempre han venido a colaborar, pero con presentaciones como las que hemos tenido, o sea, con resúmenes. Y no solamente en este caso, en la Comisión de Fiscalización es constante y permanente también. Tener acceso a los informes de la Contraloría, casi imposible. Tener acceso a las acusaciones o a las investigaciones que hace el Ministerio Público, peor, ¿no es cierto? Entonces, cada uno con su compartimento estanco y bueno, de eso se aprovecha. ¿Y cómo se hace para desentrampar esas circunstancias? Bueno, se han emitido leyes, se han emitido compromisos, hay convenios que se firman, etcétera. Nada de eso funciona. Y en la práctica, entonces, lo que estamos constatando es que cada vez que hacemos un esfuerzo para dotarle a la Unidad de Inteligencia Financiera, ya se le dotó la oportunidad de que poder ingresar al tema de los secretos bancarios, etcétera. A la Contraloría se le ha aplicado, y ese fue un proyecto que presentó el señor Curi, capacidad de sanción. Ya tiene capacidad de sanción que no tenía. ¿Ha mejorado eso? O sea, hoy con esas nuevas leyes, ¿ha mejorado el tema? Yo no sé. Sería bueno que nos lo pueda señalar el señor Curi con el conocimiento que él tiene. Pero lo cierto es que yo la verdad que siento cierta fatiga de escuchar siempre de parte de los funcionarios públicos que vienen eso. No tengo herramientas, no tengo armas, ahí está mi proyecto, etcétera. Todos piden lo mismo, no tengo recursos, etcétera. Y al final lo único que estamos haciendo es multiplicar las cosas y evadir un poco responsabilidades alrededor de ese tema. Por eso es que yo soy enfático, Presidenta, en recordar cuando el señor Curi trajo este mismo informe, es el mismo exactamente, ¿no? En el año 2015, en enero del año 2016, y le solicité, como le solicitaron otros, los informes. Y hasta el día de hoy que no haya presidenta, entonces eso demuestra pues que estamos un poco difícil para poder manejar las cosas en términos de Estado peruano, para responder en los temas de la corrupción. Porque sería interesante saber cada uno de los detalles. Por ahí hay uno que otro informe que hay en materia de lo que estamos investigando, pero uno que otro informe, donde están todos los detalles que se necesitaban. Y no los tenemos todavía, Presidente. Señor Curi. Gracias, Presidenta. Estoy de acuerdo con lo indicado por el congresista por su intermedio. El problema es que el trabajo en equipo como que se ha perdido. Y obviamente sí, es cierto lo que se menciona, que cada institución ha trabajado de una forma aislada.
Quiero recordarles que promovimos desde la Contraloría el convenio tripartito para trabajar en equipo con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Y la Fiscalía creó, a partir de ese entonces, la primera Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, y que el primer fiscal que se nombró en el año 2010-11 fue el fiscal Hamilton Castro. Ahora existen 8 o 9 fiscalías supraprovinciales. Son fiscalías que traen los casos emblemáticos, graves, muy graves, de las provincias a Lima, porque en estricto rigor teníamos las serias dudas de que funcionaban los procesos en provincia. Estaba dando sus efectos. Sin embargo, el Poder Judicial, si bien firmó el convenio, luego tuvo una interpretación en la cual decía que para que un caso pase al Poder Judicial de estos que estamos mencionando, y son la mayoría de que están aquí, la mayoría de que están acá, están en las fiscalías supraprovinciales, tenía que ser un caso en donde se haya demostrado que existía una organización criminal atrás de ese caso, lo cual se cayó el tripartito. Recién en esta gestión del Poder Judicial, con el presidente del Poder Judicial Duverly, han creado las fiscalías, bueno, escuché que las habían creado, no me consta, que habían creado las fiscalías anticorrupción. Sí, hay que trabajar en equipo, totalmente de acuerdo, y se tiene que, obviamente, todas las entidades tienen que tener resultados, y tienen que tener resultados para que la cadena funcione, totalmente de acuerdo. Y en relación a la capacidad sancionadora, el legislador nos dio la capacidad de sancionar hasta 5 años a los funcionarios por delito, por faltas administrativas graves, muy graves. Y tengo entendido hasta donde, por acá están los datos, creo que hay más de 1000 funcionarios que han sido sancionados en ese entonces. Lo que pasa es que no se publicita. Y ahí regreso, con su intermedio, al punto en donde, si bien la Contraloría ha auditado casi el 80% de la inversión realizada por los brasileños y ha encontrado indicios serios de corrupción, y no terminé la presentación porque ahí están una serie de noticias en la prensa donde yo declaro lo mismo que estamos hablando acá. Lo que yo estoy diciendo en este momento está en la prensa. Lo que pasa que yo creo que hay que analizar un poco, ya esto es un tema más social, cómo los medios reproducen estos temas, no lo sé, pero aquí quiero aprovechar el punto y negar o rechazar los argumentos donde dicen que Lavajato se nos pasó por delante. Lavajato no se nos pasó por delante. En este momento, ustedes han visto la presentación, todos los casos emblemáticos han sido denunciados por la vía penal, están en el Ministerio Público, la mayoría. Obviamente, no es el 100%, y como le mencioné al comienzo, el 74% de la revisión que hemos hecho es mucho más allá de lo que las normas técnicas le señalan como muestras realistas para hacer una auditoría. Gracias. Sí, congresista García Belaúnde. Es cierto que acá tengo algunas noticias o declaraciones del señor Curi en ese momento sobre Lavajato y otras denuncias que se hicieron en su momento, pero la Contraloría, Presidenta, es como una alarma, se prende un foco rojo y suena una sirena para evitar un poco la corrupción. A veces la Contraloría, por cuestiones estructurales, puede llegar tarde, la auditoría se puede hacer después de la obra o cuando la obra ya empezó, pero se puede dar una voz de alarma, la sirena puede sonar muy fuerte para evitar que empiece una obra que se sabe que es corrupta. La pregunta es, ¿qué voz de alarma fuerte, importante, ha emitido la Contraloría en su gestión que evitó que la obra se ejecute o que no pudo evitarla y que se ejecutó mal? ¿Qué caso recuerda de esa naturaleza? Señor Curi. La Contraloría es permanentemente invitada a las distintas comisiones del Congreso de la República, la Comisión de Saneamiento, la Comisión de Fiscalización, hasta la Comisión de Constitución y todas las comisiones que tienen que ver con la revisión, investigación, las comisiones de vivienda, si no me equivoco.
es ahí y las gestiones anuales. De acuerdo, y todos lo sabemos, la Contraloría no es totalmente un ente autónomo. La Contraloría, y fue mencionada hace poco durante los últimos meses, la Contraloría reporta al Congreso de la República. Y es ahí donde la Contraloría expone los principales temas. La Contraloría, cuando yo llegué, tenía una política, en el año 2009, una política que reflejaba un artículo que decía que los informes de control tienen carácter de reservado. Entonces, en la Contraloría todo era reservado, no había comunicación. Sin embargo, yo me preocupé por ese tema y había otro artículo que decía que también tenía que comunicar a la población. Pero cómodamente, en ese momento, o sea, era preferible mantener en reserva, pasar los documentos al Ministerio Público y decir que se cumplió. Tengo estadísticas que muestran que, no la tengo aquí, está en mi informe de gestión, que las comunicaciones con la prensa aumentaron más del 200, 300% año a año. Se fortaleció el área de comunicaciones y se comunicaba. Hay cientos de notas de prensa. Obviamente, yo creo que una de las cosas que siempre digo, que si el presidente de la República no lidera la lucha contra la corrupción, debería, ¿no? O sea, lo han dicho muchos de ustedes, el presidente de la República es el encargado de liderarla, o sea, así como el tema de la seguridad. Los grandes problemas tiene que asumirlos el líder del país. Y en ese sentido, si los reflectores no han estado con los contralores, en el sentido de que cada vez que hacemos una nota de prensa, al día siguiente terminó el tema, o el Poder Judicial o el Ministerio Público tienen... El tema del gasoducto fue denunciado en el 2014, en el 2015. Son 2 años, 3 años. Entonces, hay un tema que hay que revisar. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que ponerle más reflectores a los corruptos, pero obviamente también existe la presunción de inocencia. La Contraloría no determina, ojo, la Contraloría no determina si hay o sea, nosotros presentamos supuestos, también, ojo con ese tema. Nosotros vemos evidencias y le encargamos al Ministerio Público que inicie la investigación. Él es el responsable de hacer la denuncia penal y el juez es el responsable de la sanción. Por lo tanto, la Contraloría tiene que tener hasta cierto momento, un cuidado profesional para no emitir o adelantar opinión. Es un tema complejo que sí habría que revisarlo. Estoy de acuerdo que podríamos haber hecho mucho más, pero tampoco nos vamos al extremo de que no se hizo lo que se tenía que hacer. Señor Curi, de acuerdo a lo que acaba usted de decir, ¿no existió voluntad por parte de los presidentes de la República en los cuales usted ha actuado como contralor? Eso es lo que nos está diciendo en este momento, que si no se ha tenido una lucha efectiva, gran parte de responsabilidad la tendrían los expresidentes de la República o el presidente de la República actual. Gracias por la pregunta. Una de las teorías de dirección es que si el líder no muestra algún tipo de interés, vamos a poner una empresa, si las empresas y las instituciones se mueven en base al liderazgo. El líder tiene que marcar la pauta hacia dónde tiene que ir la institución, la empresa, el país. Entonces, si hay algún tema, alguna enfermedad que hay que curar, y el líder no asume la responsabilidad de decir, bueno, vamos a curarlo, no pasa nada. Sí, me ratifico, y he escrito varios artículos en relación que el presidente de la República debe ser el líder de la lucha contra la corrupción, y me ratifico en ello. Ahora, si usted me pregunta si la tuvieron o no, es una afirmación que podríamos dejarla para la discusión, pero yo creo que no, o sea, en estricto rigor, no ha sido el tema, digamos. Y esto, las conferencias, recuerdan, muchos de ustedes han sido invitados a las conferencias internacionales anticorrupción, y cuando venían los representantes de México nos dijeron el año 2012, nos dijeron, yo los veo a ustedes, los peruanos, como nosotros hace 10 años, nos dijo una periodista, mirando a la corrupción por encima del hombro.
Cuando nosotros nos descuidamos ya se había filtrado en las instituciones, se había filtrado el narcotráfico con la corrupción, etcétera. O sea, hay que poner atención. Falta liderazgo, cuando falta liderazgo, los problemas ocurren. Y cuando hay liderazgo en un tema, los problemas se solucionan. Algunos de los expresidentes que han dirigido el país en el periodo en el cual nosotros investigamos, que es del año 2005 a la fecha, ¿ha tenido liderazgo en la lucha contra la corrupción desde su perspectiva? No ha sido una política de Estado. O sea, no ha sido o sea, obviamente todos los que estamos aquí no hemos visto pararse a un presidente de la República y decir vamos a enfrentar la corrupción y dar las pautas. Esto es un tema, o sea, han habido otras prioridades que no ha sido la lucha contra la corrupción. Pero lo que estamos viendo ahora es que el Congreso con esta comisión está tomando el liderazgo para de una vez descubrir qué pasó con todo el fenómeno brasilero. Y supongo que a partir de ahora y en adelante se tendrán que tomar las medidas necesarias para efectos de que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, esto pasa por fortalecer las instituciones y aprovecho la oportunidad que me brinda y le agradezco muchísimo, congresista. Hay que apoyar al nuevo Contralor, hay que apoyar a la Contraloría, hay que apoyar al Ministerio Público. El tema de la corrupción, quizás, y esto puede ser un atrevimiento de mi parte, es más grave que la seguridad. Porque en la medida que la corrupción penetra las instituciones que tienen que tutelar la seguridad del Estado, estamos complicados. La corrupción es un problema muy grave. ¿Su respuesta es entonces ninguno? La respuesta que usted me está preguntando si que yo opine como ex Contralor General de la República o como ciudadano ahora, si yo he visto alguna posición política fuerte de algún presidente de la República, no. Gracias. Congresista García Belaúnde estaba en el uso de la palabra. ¿Va a continuar o ya terminó? ¿Se ofrece el uso de la palabra para algún otro congresista que desee formular preguntas? Congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. Saludar al ex Contralor. He escuchado que ha señalado que en la oportunidad que él ejerció el cargo de la Contraloría, que el caso Lavallato no se les ha escapado. Pero la percepción y los hechos que vemos que sí realmente ha habido dejadez, podríamos decir nosotros, por parte de la Contraloría. Y ante ello nos gustaría, porque ya no estamos para decir por qué no se accionó en ese momento, sino buscar soluciones para que esto no vuelva a ocurrir más en la historia del país. Desde su perspectiva y habiendo estado al frente de la Contraloría, ¿cuáles son los mecanismos que usted considera que debería el Parlamento darle las herramientas, ya sea a la Contraloría, ya sea al Ministerio Público, para que puedan tomar acciones? ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes, como se ha visto, ha presentado las denuncias al Ministerio Público, pero ahí se quedó. ¿Cuál fue el impedimento para hacer el seguimiento que realmente sus denuncias, que deben de estar bien sustentadas y que el Ministerio Público pueda hacer eco y sancionar? ¿Usted se imagina si eso hubiera ocurrido en ese momento? Creo no estaríamos hasta la fecha en esta comisión, si es que el Ministerio Público y las instituciones que debieron haber prevenido estos hechos hubieran actuado en su momento. Siempre he escuchado que para luchar contra la corrupción y cada sustentación de su presupuesto o cualquier invitación que hacía el Parlamento, ya sea el representante del Ministerio Público, ya sea Poder Judicial, incluso la misma Contraloría, el factor es presupuesto, dice. Queremos plata porque no tenemos suficiente personal para poder hacer este seguimiento posiblemente a todos estos hechos de las adendas y ya el caso del IRSA y todo lo que se ha podido ver. Ha habido pues participación de diversas instituciones que han facilitado que los corruptos se puedan blindar a través de todo ello y llevarse las coimas en alguna de las licitaciones que ha llevado adelante los diversos gobiernos en perjuicio de todos los peruanos. Entonces, con esta experiencia, usted que ha encontrado las deficiencias quizás para poder tener una actuación inmediata e impedir que se pueda darle continuidad a una obra y con ello
garantizando, ¿no?, la seguridad jurídica en el Estado, para que tampoco no es que la Contraloría mañana dice esta obra no va y punto, sino que tiene que haber algunos mecanismos, algunos informes contundentes que hagan pues que la autoridad que va a hacer en ese momento la ejecución de esa obra pueda también rectificarse, ¿no? Y no sé, nos gustaría que nos pueda decir en ese sentido, porque estoy convencida que el incremento de presupuesto, el aumento posiblemente en pagos no ha sido el buen mensajero en la lucha contra la corrupción. Recordemos a Toledo en su gobierno incrementó los sueldos, jueces y otros con la misma, digamos, con el mismo propósito para evitar mayor corrupción. Y mira, vaya los resultados que tenemos en el caso Lavallato, ¿no?